Bien, Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más volvernos a reunir en este mismo canal y en esta misma modalidad. Gracias damos al Señor porque aquí nos tiene nuevamente fortalecidos y con ganas de continuar. Vamos a orar en esta mañana para que podamos comenzar nuestra clase. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Así que mis hermanos, para aprovechar el tiempo, vamos a cerrar nuestros ojos y así encomendar todo esto en las manos del Creador. Amante y buen Dios, venimos delante de tu presencia. Primero que nada, dándote las gracias por esta bendición que tú nos das de podernos reunir para aprender más de tu palabra, sabiendo, mi Dios, que vamos a enseñar las escrituras. Venimos pidiendo tu dirección, tu iluminación y tu inspiración. Padre, danos la inteligencia, el conocimiento y la capacidad de comprender lo que tú quieres enseñarnos. Bendice la vida de mis hermanos, toma el control, Señor, de sus vidas, su salud, su entorno, todo, Padre Santo, para que puedan recibir, Señor, mi Dios, solícitamente tu palabra y la instrucción de esta mañana. Queremos aprender de ti y solamente tu palabra nos puede llevar hacia ese conocimiento que nos hará sabios para la salvación y afirmará nuestra fe en este camino día con día. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, todo lo ponemos en tus manos. Amén y amén. Bien, gloria a Dios. Recuerde, vamos por el capítulo 4, los primeros años de los reyes de Israel. Siempre recuerde marcar su guía para que no se vaya a perder, ¿verdad? Entonces, creo que a las 7:02 de la mañana se publicó el examen número 1 de Antiguo Testamento. Em, Tiene todo el día y creo que estaba revisando, hermanos, estaba revisando. Yo normalmente doy 7 días. Gracias, hermano Melvin. Vamos por la página 7.4, excelente. Yo siempre doy 7 días para que se aprenda la guía, pero estaba viendo que solo le di 4 días. Entonces, por lo tanto, el que no tuvo chance, ¿verdad? Para aprenderse la guía, le doy hasta, hoy es martes, miércoles, hasta el jueves. Si alguien tiene algún problema o tuvo algún problema para aprenderse la guía, puede responderlo hasta el jueves, ¿verdad? Hasta el jueves, no hay problema. El examen siempre queda allí en la plataforma. Lo único que cuando alguien lo contesta tarde, a mí me llega la notificación de que el fulano de tal contestó tarde el examen, dice. Entonces, así llega, pero siempre es válido. Entonces, como no les di los 7 días, les voy a postergar el chance para que lo llene. Recuerde que solo lo puede abrir, lo puede llenar una vez, lo puede abrir una vez. Entonces, tiene hasta el jueves. Recuerde siempre esto. Haga su examen con transparencia, como que si Dios lo está viendo. Yo no estoy allí, pero usted lo está viendo el Señor. Amén. Entonces eso hay que tener mucho cuidado para que evitemos esos cargos de conciencia, ¿verdad? Recuerde que Dios lo escudriña todo. Listo, entonces, capítulo 4, los primeros años de los reyes de Israel comprenderán segundo de Samuel y primero, perdón, y primero y segundo de Reyes, y nos iremos hasta el primero y segundo libro de las crónicas. Estos libros en la Biblia hebrea, cuando fue traducida del Antiguo Testamento del hebreo al griego, y esto es la Septuaginta, ¿verdad? La versión de los 70 eruditos en Alejandría. Todos ellos, o sea, cuando se conformó este canon del Antiguo Testamento, todos estos libros, primero y segundo, eran un solo libro, ¿verdad? Incluso hasta 3 o 4 libros formaban un solo libro. Entonces, por lo tanto, vamos a ir viendo un pequeño panorama, no a profundidad, ¿verdad? No, no espere ir a profundidad porque no están los medios para ir a profundidad. Solo imagínense
En los primeros 5 libros de la Biblia nos tomaríamos un semestre entero. Y no es así, por eso se llama Panorama del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir viendo según su material de PDF, ahí lo tiene usted, el reinado de David del segundo libro de Samuel a primer libro de las Crónicas. Objetivo A, analizar los éxitos militares, espirituales y políticos de David. Objetivo B, resumir el gran pecado de David y cómo afectó a su familia y a su reino, que prácticamente el pecado de David es la otra historia, es la otra parte de la historia de David. La primera parte de la historia de David es desde su ungimiento como niño rey, hasta llegar al trono, ¿verdad? Y luego el tiempo en que él está en el trono, en apogeo, en éxito, en gloria. Y luego viene la decadencia, ¿verdad? Cuando él peca y todo prácticamente se echa a perder, ¿verdad? Y empieza el padecimiento. Vamos a ver el autor y la fecha. Recuerde que primero y segundo de Samuel constituían un solo libro en los manuscritos hebreos. Dios usó a un autor desconocido por nosotros para escribir esos libros. Primero de Samuel cubre aproximadamente 100 años, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Ya habíamos dicho, ¿verdad? En el 1105 al 1010. En contraste, segundo de Samuel cubre solamente el reinado de David, un periodo de 40 años, entre 1010 al 970 antes de Cristo. El segundo libro de Samuel probablemente se escribió a finales del siglo X antes de Cristo, después de la muerte de David. Bueno, después cuando estemos en el segundo semestre, veremos los profetas y veremos una correlación de fechas o de años en donde veremos a los profetas del siglo séptimo, octavo, noveno, décimo. Ahí vamos a ver esa correlación que existe entre los reyes y los profetas. Bueno, tenemos un pequeño panorama acerca de dónde podemos ubicar el posible autor y la posible fecha, que hasta este momento el autor como que está un poco en anónimo, ¿verdad? Hay muchas suposiciones, pero todas esas son hipótesis. Lo que realmente nos interesa a nosotros como pueblo de Dios es el contenido, no quién lo escribió, ¿verdad? El contenido. Y si este libro fue aceptado como parte del canon del Antiguo Testamento por los padres de la iglesia o por los que constituyeron el canon, que fueron hombres ilustres, entonces este libro tiene autoridad divina y por lo tanto es una regla de fe para nosotros. Bueno, vamos a ver un poco el contexto histórico. David fue el más importante rey de Israel en el Antiguo Testamento. O sea, cuando dice que David fue el rey más importante, estamos hablando de lo que representó David para Dios. Lo que representó David para Dios, lo que representó David para el pueblo de Israel, lo que representó David para la fe judía, para el culto judío, y lo que representó David como el líder político que llevó a la nación a la gloria mundial. Entonces, podemos decir que Salomón fue un hombre especial, fue un hombre sabio, pero el problema de Salomón es que ah, terminó horrible, ¿va? Mientras que David tuvo su pecado, pero restituyó, o sea, corrigió el asunto y terminó pues sus días en paz con Dios, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que es el más importante rey de Israel. En la cultura judía se menciona a David. Incluso la estrella que está en la bandera de Israel es el emblema de la estrella de David. O sea, David es el top de los reyes en la historia de Israel, ¿verdad? Bajo su liderazgo, Israel se elevó a su mayor grandeza, lo estábamos hablando. 2 libros en el Antiguo Testamento cuentan sobre el reinado de David. Estos son Segundo de Samuel y Primero Libro de las Crónicas.
Segundo de Samuel nos da muchos detalles del reinado de David. Él es el único libro que cuenta sobre el pecado y la rebelión en la familia de David, que es su capítulo negro en la vida del rey. Primero de Crónicas da los antepasados de las 12 tribus, ¿verdad? Eso está el capítulo 1 al capítulo 9 de Primero de Crónicas. Entonces muestra que David comenzó una dinastía en Israel. Eso significa que él llegó a ser el rey y su hijo y su nieto. Eso es una dinastía, ¿va? Por ejemplo, fue David, después fue Salomón, después fue el nieto de Salomón y así. La descendencia de la familia de David se sentó en el trono, uno se sentaba en el trono y así sucesivamente. Entonces, el primer libro de Crónicas habla poco sobre Saúl, pero cuenta mucho sobre David. Enfatiza a David como un líder en la política y la religión y también registra su trabajo de preparación para la construcción del templo. Este es algo descollante en la historia de David, su anhelo glorioso porque porque el Señor tuviese su casa, su anhelo glorioso porque existiese un templo de adoración, así como las otras naciones tenían sus templos elevados a sus dioses o dedicados a sus dioses. En el corazón de David estaba este anhelo. Él decía, ¿cómo es posible que yo viva en palacio el arca del pacto de mi Dios esté detrás de una cortina, una tienda humilde? Entonces eso estaba en el corazón de David y Dios le permitió, antes de comenzar este proyecto tan glorioso, Dios le permitió a David tener paz con todas las naciones y para eso vamos a ver el éxito político de David. Mire, David lamentó la muerte de Saúl, eso está en 2 Samuel 1. Los israelitas tuvieron serios problemas después de que Saúl murió. 3 de los hijos de Saúl murieron en la misma batalla contra los filisteos, ¿verdad? Murieron en la misma batalla contra los filisteos. Eh, contra los filisteos, le correspondió a Isboset, otro hijo de Saúl, ser el siguiente en el trono. Abner, el comandante del ejército de Saúl, le ayudó a ser coronado y fue ungido como rey de Israel en Galaad, al este del Jordán. Pero cuando empezó su reinado, parece que pasaron 5 años después de la muerte de Saúl, antes de que Israel tuviera rey durante los 7 años y medio que David reinó sobre Judá en Hebrón. Bueno, los hijos de Saúl empezaron su reinado aparentemente en Samaria, que es la parte norte de Israel, y David estaba reinando en la parte sur de Israel, esto es en Judá, ¿verdad? En Judá, cuya capital, el reino del sur, cuya capital era Jerusalén y comprendía la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿verdad? En Hebrón, bueno, en Hebrón Isboset reinó 2 años, quizás la pelea con los filisteos demoró el comienzo del reinado de Isboset por 5 años. Recuerde que este, Saúl tenía hijos, ¿verdad? Uno de ellos era Jonatán, el otro era Mefiboset y el otro era Isboset. Y Mefiboset era el que vivía en Lodebar porque era una persona que cuando niño la nodriza lo llevaba huyendo, ¿verdad? Ella cayó sobre él y le quebró las piernas al niño y quedó pues prácticamente impedido de sus piernas y por eso pues era especial, ¿verdad? Era especial. Entonces, en el éxito político de David, vemos nosotros que aparte de que Saúl quería matar a David por el celo que tenía y porque realmente Saúl, Dios ya lo había abandonado, aparte de eso, vemos la nobleza en el corazón del rey. No se gozó por la muerte de su enemigo, no se gozó por la muerte de aquella persona que lo quiso matar muchas veces, que incluso hasta le lanzó una lanza en cierta ocasión que casi lo mata. No se gozó, sino que lo lamentó. ¿Por qué? Porque en el corazón de David había humildad, ¿verdad? Había humildad, había sencillez y esto fue lo que agradó a Dios
de David, porque tenía un corazón eh, íntegro y tenía un corazón que no era guardativo ni rencoroso. Y eso es lo que le agradó al Señor por parte de David. Y en lugar de gozarse por la muerte de su enemigo, lo que hizo fue, pues, tener lamento, tener luto y sentir pena y dolor por la muerte del rey, porque todavía estaba la unción del rey encima de Saúl cuando falleció. Bueno, vamos avanzando entonces en estos argumentos históricos. David como rey sobre todo Israel. ¿Cómo llegó David a ser rey sobre todo Israel? El pueblo de Israel vio que David no odiaba a la familia de Saúl. Él no tenía planes de herir al hijo de Saúl, Isboset. Esta actitud en David llevó a conversaciones de paz entre las tribus. Con el tiempo, Abner e Isboset fueron asesinados sin la aprobación de David, y luego él llegó a ser rey sobre todas las tribus de Israel. Durante 7 años y medio ya había reinado sobre la tribu de Judá. Los filisteos no se habían preocupado cuando David era rey en Hebrón, pero cuando llegó a ser rey sobre toda la nación se sintieron inquietos. David y su ejército habían derrotado ya a los filisteos en 2 distintas ocasiones. Estas victorias quizá le ayudaron a convertirse en el rey sobre todo Israel. Bueno, quiero decirle una cuestión aquí. Dios llama, Dios unge y Dios comisiona. Pero el liderazgo hay que formarlo. El liderazgo hay que forjarlo. Usted puede ver la historia de Josué. El ungimiento de Josué y la imposición de las manos del profeta y el manto de él, o sea, prácticamente una transición allí. Eso fue lo último. Josué se ganó su liderazgo a fuerza de trabajo, a fuerza de testimonio, a fuerza de responsabilidad, a fuerza de compromiso, a fuerza de puntualidad, a fuerza de fe. O sea, todas estas cosas fueron importantes para que Dios dijese, hey, de los que están allí, el que te va a suceder a ti va a ser Josué. Porque Dios ve la trayectoria. Dios te puede ungir, Dios te puede bendecir, Dios te puede llamar, Dios se puede revelar a tu vida de una forma especial, pero usted tiene que tener esto claro. El liderazgo dentro de la casa de Dios se gana, se forja desde abajo, no por el hecho de que ya te impusieron las manos, ya eres un líder consolidado, no. Tiene que haber una trayectoria, tiene que haber frutos, tiene que haber un recorrido que todo el mundo diga, amén, está bien, perfecto lo que está sucediendo con fulano de tal. Gloria a Dios, yo lo respaldo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con el liderazgo? ¿Qué pasa cuando hay un liderazgo que ha sido forjado desde abajo? Es un liderazgo reconocido. Es un liderazgo apoyado, respaldado, aplaudido. ¿Por qué? Porque vieron sus frutos, vieron su dedicación, vieron su testimonio, vieron su forma de actuar, vieron su forma de hablar, vieron su forma de pensar, su forma de conducirse dentro y fuera de la casa de Dios. Y cuando llegue el ungimiento de fulano de tal, o llegue el llamado de fulano de tal, la iglesia dice, amén, gloria a Dios. Este varón realmente tenía las marcas del liderazgo del Señor. Eso es cuando ha sido un liderazgo forjado desde abajo. Pero hoy la gente solo quiere que le pongan un poco de aceite en la cabeza, que le llamen pastor, que le llamen profeta, que le llamen apóstol, que le llamen evangelista, y no ha tenido un recorrido, no ha tenido un testimonio marcado, no ha tenido, hermano, una responsabilidad en la casa de Dios. Fue un creyente que llegaba cuando le daba la gana, fue un creyente que se congregaba cada 15 días, cada un mes, cada 8 días, o sea, era una persona irregular, irregular. Entonces, ¿cómo es posible? Por eso es que el apóstol Pablo fue claro y le dijo a aquel varón, no impongas manos con ligereza. O sea, no unjas a líderes o a personas para un liderazgo
sin antes haber comprobado su recorrido. Después estos líderes salen cachiflín. Después estos líderes nos botan los cargos. Después estos líderes nos avergüenzan a los pastores porque corrimos a ungirlos. Si bañar de aceite, hermano, a cualquiera se le baña de aceite. Cualquierita, el litro que quiera se le da. Pero de que tenga el recorrido, de que se haya ganado ese liderazgo desde abajo, que todos veamos su conducta. Caramba, convocamos ayuno y ahí estaba ese siervo ahí, primero que el pastor. Si había aseo en la iglesia, ahí estaba temprano para asear la iglesia. Si había que ir a evangelizar, ahí estaba temprano. No había que andarlo llamando y llamando y llamando y gastando dinerales en saldo para llamar al hermanito y después quiere aparecer que lo van a ungir, que Dios lo llamó. No, no, no. Deténgate un momento ahí. Cuando David, mire cómo son las cosas, a David lo ungen porque en el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. A David lo unge el Señor, lo escoge Dios porque Dios vio el futuro de David y Dios sabía quién era este hombre, este muchacho. Iba a ser un líder de categoría, iba a ser un hombre fiel a la voz de Dios. Eso es lo que iba a hacer David. Entonces le dijo el Señor a Samuel, úngelo, este es el escogido de Jehová. Entonces el Señor lo ungió, pero vemos el desempeño de David desde que mata a Goliat. Desde ahí se gana el liderazgo de toda la nación. Y después vemos nosotros una gloria, una bendición que cuando David danzaba, hermano, la presencia de Dios se movía en el pueblo de Israel. Pero eso es así. Y le voy a decir una cosa, tenemos que detenernos un poco en la casa de Dios y no andar nombrando líderes a priori, porque le veo este talento que tiene, porque puede hablar bien. No, primero veamos los frutos. Primero analicemos si se congrega todos los días. Primero analicemos si tiene buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Analicemos si tiene compromiso financiero con la iglesia, si es un diezmador, si es un ofrendador, si trabaja para hacer pro templo o actividades económicas dentro de la iglesia, si se pone un balde de nacatamales en la espalda para ir a trabajar por la obra de Dios. Así se mide un futuro líder. Lo demás, el equipamiento, la preparación teológica, la enseñanza escritural, eso es secundario. Pero cuando alguien tiene madera para ser un líder, su forma de expresarse, su forma de hablar, hermano, que en lugar de hablar palabras que causan división, más bien pronuncia palabras de restauración, ese es un buen líder que está dentro de la casa de Dios, ¿verdad? No andemos eligiendo líderes hacia la carrera que después nos van a dejar avergonzar. Vamos a ver, David conquista Jerusalén y la hace capital de la nación. Capital de la nación. Desde aquí empezamos a ver que Jerusalén es la eterna capital de Israel. Como nuevo rey sobre todo Israel, David quería una nueva capital que fuera más central a la nación. Los jebuseos, que eran los cananeos que Israel nunca expulsó, Josué los dejó ahí, controlaban Jerusalén. Los jebuseos eran los que moraban en Jerusalén. David vio que Jerusalén era un buen lugar para la capital de la nación. Jerusalén estaba en lo alto, sobre una colina, y la rodeaba un muro muy alto y ancho. Pero el ejército de David entró en la ciudad por medio de su canal de agua. Joab dirigió al ejército y derrotaron a los jebuseos. Desde Jerusalén, David organizó la nación. Los hombres que le habían ayudado cuando Saúl intentó matarlo aún estaban con él. David los hizo líderes en su nuevo reino. Más tarde construyó un palacio para él mismo en Jerusalén. Eso está registrado en 2 de Samuel 5, 11 al 12. Entonces David captura, ¿verdad? Captura Jerusalén, conquista esta ciudad, despoja a los jebuseos, los elimina, ¿verdad? Y ahí proclama a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Vamos avanzando. El éxito espiritual de David
Segundo libro de Samuel 6:7, primero de Crónicas 11:17 capítulos respectivamente. David hace a Jerusalén un centro religioso. Bueno, esta es la diferencia entre un líder que Dios escoge y otro líder que el pueblo exige. Esta es la otra cara de Saúl. Saúl era un hombre arrogante, egoísta, soberbio y desobediente. No tenía esa inclinación espiritual que tenía David. Entonces David convierte, o sea, David no solamente es un guerrero, no solamente es un pastor, no solamente es un rey, es un hombre espiritual. O sea, llenaba la medida de Dios y convirtió a Jerusalén en una urbe religiosa, en un centro de adoración. Mire, Jerusalén llegó a ser el centro religioso, así como también el centro político de Israel. En poco tiempo David trajo el arca del pacto a Jerusalén y la puso en una tienda o tabernáculo. David les pidió a los sacerdotes y a los levitas que comenzaran su ministerio nuevamente. De este modo guió a la nación entera a adorar a Dios. Entonces parece que el culto estaba stand-by. Parece que la adoración estaba desactivada. Y este líder revolucionario, reformador, este líder que trae una reestructuración nueva, una orientación nueva, un norte nuevo, una ruta nueva, dice, no podemos estar así, hay que activar el culto al Señor. Sacerdotes, tomen su papel, hagan su trabajo, organicen todo esto y démosle para adelante. Esa es la diferencia de un líder. El líder, el pastor, el líder puesto por Dios en cualquier área de la iglesia, siempre buscará llevar sus seguidores hacia Dios, no hacia él, hacia Dios. Eso es lo que debe de hacer un líder. El líder nunca divide. El líder de Dios nunca divide. El líder se sujeta al llamado de Dios, a las instrucciones de su pastor y complementa el trabajo de su pastor con aquel grupo que está coordinando o liderando. Es como que un supervisor de zona o de sector esté tomando las zonas o esté tomando las células y las esté trabajando para él y así planeando una división de la iglesia. Eso no lo hace un líder llamado por Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado a quién le vamos a dar autoridad. El líder espiritual, el líder de Dios, siempre busca la unidad, siempre busca glorificar a Dios y siempre busca que el pueblo de Dios reciba el pan de Dios. Así de simple y así de sencillo. Vamos avanzando. David anhelaba construir un templo para Dios. Él vivía en un palacio mientras el arca todavía estaba en una tienda. Esto tenía incómodo a David. David sentía que esto no era correcto. Al principio, Natán el profeta le dijo a David que siguiera adelante con la construcción del templo. Poco después, Dios le dijo a Natán que el hijo de David sería el que construiría el templo. Aún los profetas necesitan la dirección de Dios para hablar. Así es, así es. Aún los profetas necesitan la dirección de Dios para hablar. Ese es el detalle. Ahí está el detalle. Ese es el asunto. Si hay profeta en la casa de Dios, debe buscar la dirección de Dios en todo tiempo y en todo momento. No hablar bajo inspiración de su carne. No hablar bajo intuición humana. No hablar bajo emociones humanas. Y esto lo que sucede es que trae confusión. Porque cuando las cosas no proceden de Dios, sino que proceden bajo alguna emoción humana, no trae edificación. Pero cuando algo viene de Dios,
Y cuando son palabras de Dios, traen sabiduría, traen entendimiento y traen iluminación al pueblo de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era hombre de guerra. O sea, este tipo era un hombre de batalla. Este no le tenía miedo a nadie. Bueno, no mató a Goliat, pues. No mató a Goliat. Que los meros generales del ejército de Saúl estaban escondidos. Y llegó el chigüín a dejar comida a sus hermanos. Y desde que él reacciona al oír las palabras ofensivas de aquel hombre, desde ahí reaccionó por el celo de Jehová, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y eso vemos en el carácter de David. Bueno, decía, usted puede ver que antes de recibir al Espíritu Santo en el ungimiento por Samuel, este hombre peleaba por las ovejas, mataba un oso, mataba un león. O sea, ya estaba en el corazón de David un corazón de león. Ya era un hombre de batalla, de guerra. Entonces, pero era un hombre conforme al corazón de Dios porque llenaba la medida. ¿Y cómo puede llenar la medida del corazón de Dios? Siendo humilde, siendo noble, siendo sencillo, siendo obediente, siendo íntegro, reconociendo tus pecados, reconociendo tus faltas, amando a tu prójimo, perdonando a tu hermano, buscando la unidad. Así se llena la medida del corazón de Dios. A Dios no lo puedes impresionar trayéndole tu mejor ofrenda económica o predicando el mejor sermón o cantando la mejor alabanza. No, si los ángeles lo hacen mejor que nosotros. Ahí estamos perdidos nosotros. Pero a Dios se le llena y se le mueve su corazón y puede decir el Señor, mi sierva es conforme a mi corazón. Mi siervo es conforme a mi corazón porque ama lo que yo amo, porque desprecia lo que yo desprecio y lo que Dios desprecia es el pecado. Dios desprecia el pecado porque persigue lo que yo persigo, porque ama las almas como las amo yo, porque perdona como perdono yo, porque es honesto, porque es íntegro, porque es intachable en mi casa y fuera de mi casa. Y ese es llenar la medida del corazón de Dios y David la había llenado, pero era un hombre de guerra, un hombre que derramó sangre, había derramado mucha sangre, por eso Dios no quiso que él construyera su templo santo, porque Dios es así, él es santo y tres veces santo. Su misma santidad no le permitía que, aunque amaba a David, no le permitiría construir su templo, porque ahí moraría él, ahí descendería él. Era algo sagrado para él. Entonces, hermanos, imagínese usted, Dios no permitió a David que construyera ese templo. Imagínese usted cuántas cosas abominables se hacen dentro de la casa de Dios en estos tiempos. Imagínese usted que un pastor se roba a una mujer o que un hermano se roba a una hermana. Cosas abominables dentro de la casa de Dios. ¿No se ha dado cuenta usted que se ha perdido el respeto por la casa de Dios? Hace unos días atrás en una comunidad cercana aquí, estaban en una vigilia y llegó un hombre, hermanos, con un arma lista, bala en boca, y mató a una hermana de 8 disparos. En plena oración, hermano. Ya no hay respeto por la casa de Dios. Pero una cosa le digo, de todas estas cosas nadie quedará impune. Nadie quedará impune. Pero lo más vil y lo más triste no es que maten a pastores predicando dentro del templo del Señor. Lo más vil y lo más triste es que los que tienen la luz de Dios hacen cosas viles dentro de la casa de Dios, como robar. Hay congregaciones, hay lugares, hermano, usted no puede dejar una ofrenda dentro de la Biblia porque se la roban. Usted no puede olvidar una Biblia, no puede olvidar nada porque se lo roban. Se ha perdido ese respeto dentro de la casa del Señor. Por eso es que el celo de Dios arde. Y ahora entiendo por qué Jesús sacó a toda aquella gente, lo golpeó todo con un lazo, con un azote.
porque habían convertido la casa del Señor en cueva de ladrones. Tenemos que tener más respeto por la casa de Dios como pueblo de Dios, hacer que se valga ese respeto en el nombre poderoso del Señor. Vamos avanzando, vamos a ver el pacto de Dios con David. El rey David quería construir una casa o templo para Dios. En lugar de eso, Dios prometió afirmar una casa para David, o sea, una descendencia, un descendiente tras descendiente dentro de su familia. Es decir, Dios prometió que el reino de David continuaría para siempre. Alguien de la familia de David siempre sería rey. Prácticamente esa era la señal del pacto davídico, que alguien se sentaría en el trono de David. La dinastía o reino terrenal de David no continuó para siempre, porque terminó cuando Nabucodonosor llevó al rey Joacín a Babilonia. El cumplimiento de la promesa de Dios a David llegó mediante Jesucristo. Nuestro Salvador nació de la familia de David. El Nuevo Testamento lo llama el Hijo de David. Mateo 1:1, Jesús es el Rey eterno que Dios prometió a David. Veremos que los profetas contaron más sobre este Rey venidero llamado el Mesías judío. Entonces, prácticamente la señal del pacto davídico era el Hijo. ¿Y quién era ese hijo? El hijo o descendiente directo de David que se sentaría en el trono de David para siempre. Actualmente el trono de David está caído. Está caído actualmente. Pero he aquí viene el amado de las naciones, el deseado, el Mesías Jesús. Viene pronto a llevar su iglesia. Y 7 años después del arrebatamiento vendrá nuevamente con su iglesia amada, con los ángeles de gloria y poder, a establecer el reino milenial que durará 1000 años. Meta que los hombres de estas épocas han querido alcanzar, pero eso ha sido imposible. Eso ha sido imposible. Nunca lo lograrán los hombres. Los grandes líderes políticos de las naciones han querido establecer imperios de 1000 años, pero eso ha sido imposible. Ni la misma Roma lo pudo hacer. Pero aquí viene uno, eterno, glorioso y majestuoso, varón de guerra que nunca ha perdido una batalla, impondrá su orden y los tiempos de los gentiles y los reinados de los hombres acabarán y volverá el gobierno teocrático de Dios a la tierra y estará establecido por 1000 años y reinaremos con él y nos gozaremos con él y contemplaremos su gloria y su majestad y le adoraremos postrados a los pies del Cordero sentado en el trono en el gran templo de Israel que será elevado para ese tiempo. Bendito sea el nombre de Dios, que sus palabras nunca caen a tierra y siempre se cumplen. Vamos a ver el éxito militar de David. Ya vimos su aporte espiritual, vimos prácticamente que es un hombre que activó el culto, que le dio una revolución al culto del Señor y puso en marcha toda la maquinaria de adoración y de sacrificio y de ordenanza que Dios había establecido por mano del profeta Moisés. La Biblia dice poco sobre el incremento del tamaño del reino de David, pero Israel llegó a ser la nación principal. Israel llegó a ser la nación principal de la media luna fértil en el 10º siglo antes de Cristo. Bueno, se le llama media luna al lugar, hermanos, al lugar donde está establecido, en el mapa, donde está establecido en el mapa Israel, que es como una pequeña media luna, ¿verdad? Así se le llamaba antes de la antigüedad, la media luna fértil, porque toda esa tierra era o es fértil hasta el día de hoy. Estaba leyendo yo un libro que se llama Costumbres de las tierras bíblicas, usos y costumbres de los judíos en tierra bíblica. Y leía un pensamiento allí que aparece la tierra prometida. Entonces empecé a leer el artículo, la tierra prometida,
y leía un pensamiento de un rabino llamado Akiva. Y Akiva estaba sentado al pie de un árbol, ¿verdad? Y ese árbol, no recuerdo el nombre, qué tipo de árbol era, pero al caso que Akiva estaba pensando que por qué Dios le había llamado a tierra que fluye leche y miel. Entonces en ese momento miró, ¿verdad? Una vaca que estaba pastando y la vaca tenía, hermanos, tenía la ubre tan grande que arrastraba el pasto, tocaba el pasto y eso, cuando la vaca se movía, el roce de la ubre con el pasto hacía que la leche se saliese de sus ubres. Entonces luego este rabino contempló una gran colmena, un gran panal de abejas en un árbol que estaba próximo y vio cómo la miel destilaba y caía al suelo. Entonces entendió y dijo, ahora entiendo por qué el Señor llamó a la tierra de Israel tierra que fluye leche y miel. Por eso es que este seudónimo de media luna fértil se le llama desde mucho tiempo atrás porque toda la tierra de Israel era tierra fértil para todo. Bajo David y Salomón, Israel se extendió del río Nilo de Egipto hasta el Éufrates en Babilonia. Bueno, ahí puede ver usted en su figura 4.6. Tiempo atrás los filisteos habían causado muchos problemas a Israel. Eso ha sido un problema antiguo, hermano. Los problemas entre Israel y los filisteos ha sido un problema antiguo. Ha sido un problema de siglos. Entonces ellos eran las únicas personas en el área que sabían cómo hacer herramientas y armas de hierro. Pero David aprendió muchas cosas en Filistea mientras se escondía de Saúl. Quizás él aprendió cómo hacer hierro. Sabemos que Israel hizo uso del hierro durante el reinado de David, Primera de Crónicas 22:3. Vamos avanzando. David ganó el respeto para Israel mediante la fuerza militar. Probablemente conquistó a Edom para conseguir hierro y cobre. Venció a los moabitas y a los amalecitas, tomando oro y plata de ellos. Siria y Amón se unieron para pelear contra David, pero él los derrotó. Después de esta gran victoria, todos los reyes sujetos a Siria hicieron paz con Israel y le servían. Estas victorias le permitieron usar las rutas comerciales que pasaban por Damasco. David también hizo un tratado con los fenicios, quienes hicieron llegar numerosas riquezas en sus barcos. Poco a poco David ganó el control de una gran región. Las naciones respetaron a Israel hasta la muerte de Salomón. O sea, Dios le permitió hacer paz con las naciones. Dios le permitió ejercer dominio sobre algunas naciones. Y esto le proveyó a David todos los recursos y elementos necesarios para abastecerse de todos los materiales, del más mínimo hasta el más delicado, para la construcción de la casa del Señor. Vamos avanzando entonces. David y Mefiboset. Recuerde siempre ir subrayando los artículos que vamos abordando. David fue misericordioso con la familia de Saúl por la gran amistad con Jonatán. Fue bondadoso con ellos. Apoyó a Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, ¿verdad? Corrijo. Mefiboset era hijo de Jonatán y le dio un lugar para vivir. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Hemos estudiado los éxitos de David en segundo de Samuel 1 al 10. Estos eran maravillosos, eran años maravillosos, pero ahora debemos volver al resto de la vida de David. El segundo libro de Samuel 11 al 24 cuenta estos años de tristeza. Bueno, David como rey en plena comunión con Dios era otro rollo, como decimos acá. David como rey
era un hombre inspirado, un hombre de Dios, un hombre espiritual, un hombre de guerra, de conquista, de batalla. Tenía el respaldo de Dios, caminaba Dios con él. Bueno, era lo máximo. Pero vemos qué sucede cuando el pecado aparece. Cuando el pecado aparece, hermanos, en la vida de los hombres de Dios. Vamos a ver el pecado de David cuando era rey, adulterio de David con Betsabé. La Biblia no oculta los pecados de los líderes de Israel. Todos los que leen la Biblia conocen sobre el pecado de David y de su vergüenza. Aún en el Nuevo Testamento se refiere a ello, Mateo 1:6. El éxito es peligroso porque hace a la gente caminar en la carne y confiar en ellos mismos. Los éxitos de David fueron parte de la razón por la que se desvió de Dios y pecó. Bueno, ¿qué sucede con esto? Por eso la Biblia dice que hay que estar cerca de Dios en todo tiempo. Si todo le está yendo bien, si usted está siendo bendecido, le está yendo bien en lo espiritual, en lo material, en todo momento, nunca se aparte de Dios ni de su temor. Nunca se aparte de leer las escrituras. Nunca se aparte de orar. Nunca se aparte del temor de Dios. Esto fue lo que pasó con David. David, en lugar de salir a la batalla, como dice la escritura, que era el tiempo donde los reyes salían a la batalla, pero David se quedó en su terraza, se quedó en el palacio. Y en ese momento que estaba ahí, pues tomando el sol o qué sé yo, una mujer sale a bañarse al aire libre y esta mujer era la esposa de Urías, el Eteo, y David la codició, fue atraído, fue seducido. Satanás se aprovechó de esto, la mandó a llamar rápidamente y a pesar de que era una mujer prohibida, se acostó con ella. Y las cosas empezaron a caminar mal desde ese momento. Vamos a ver qué es lo que sucedió. David es reprendido por Natán. Natán el profeta se enfrentó a David a causa de sus pecados y éste se arrepintió. Los Salmos 32 y 51 nos cuentan de su gran tristeza. Dios mostró gracia y lo perdonó. No obstante, aunque Dios lo amaba y lo perdonó, tuvo que castigarlo por pecar. Tome unos pocos minutos para leer sobre el pecado y el castigo de David, segundo libro de Samuel. Bueno, eso está en los capítulos 11 y 12. Usted lo puede leer allí en casa con todo el tiempo de este mundo. Los creyentes pecadores le dan mala fama al nombre de Dios. También traen tristeza sobre sí mismos. Algunos siembran semillas de pecado y luego oran para que la cosecha fracase. En contraste, Pablo advirtió a los creyentes en Galacia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, pero nos disciplina cuando pecamos. Una persona puede fallar y arrepentirse de todo corazón y Dios lo perdona. Pero hermanos, las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzarán. Y como Dios es un Dios justo, súper justo, más que justo, tiene que permitir que estas consecuencias vengan. ¿Para qué? Para que nosotros agarremos escarmiento, que con Dios no se puede jugar. No se puede jugar con el pecado, ni tampoco se puede jugar con Satanás. Entonces, lo que sucedió con David fue que él se expuso a la tentación. Él, como un hombre temeroso de Dios, al ver que la mujer sale y se baña desnuda, automáticamente se hubiese metido dentro de su casa. Porque de ahí ya estaba codiciando y la ley es la ley. Aquí en la China no codiciarás la mujer
de tu prójimo, ni la casa, ni el burro, ni en nada. Ni nada de lo que tenga. ¿Por qué? Porque la codicia entró por los ojos. La seducción hacia el hombre entra por los ojos. Entonces él se expuso. Y como se expuso al pecado, entonces Satanás lo atrapó y le hizo una jugada terrible. Le lanzó un misil prácticamente nuclear para destruir al rey, para destruir al antecesor del Mesías y para echar a perder todo el plan de Dios. Porque una cosa tenemos que tener claro. Démonos cuenta de quiénes somos en las manos de Dios. Démonos cuenta, por favor. Dese cuenta quién es usted en las manos de Dios. Si usted es un hombre de predicación, de enseñanza, usted es un gran instrumento en las manos de Dios. Dios lo ha comisionado como portador de su revelación. Si usted es un levita, si usted es alguien que canta, si usted es alguien que ministra, si usted es alguien que pastorea, etcétera, etcétera, usted es como un embajador del gran rey. Si nosotros nos damos cuenta de quiénes somos en las manos de Dios, no vamos a jugar con nada que se llame pecado. ¿Por qué? Porque echaremos a perder todo el plan de Dios y el nombre de Dios va a ser blasfemado y el evangelio será puesto en vergüenza. Y así es sucesivamente cuando un pastor peca. ¿Qué dicen? Todos los pastores son pícaros. Cuando un pastor hace una cosa, una ofensa pública, que la Biblia lo llama pecado, dicen todos los pastores son pícaros. Entonces, el evangelio es blasfemado, ofendido, pisoteado por este tipo de acciones. No nos expongamos al pecado, en síntesis. No nos expongamos al pecado. No nos expongamos. Una de las cosas que me encantaron de la clase del ministro aprobado fue que cuando alguien nos busca consejería, especialmente el sexo opuesto, nos busca consejería a nosotros los pastores, o a usted diácono, líder, no sé qué es usted, pero ven en usted palabra de ciencia y de conocimiento para aconsejar, y viene la mujer, la muchacha, la hermana, poniéndole todos los problemas del maltrato de su marido. Tenga cuidado. Atiéndala con su esposa a la par. Porque hay mujeres, tal vez no todas, pero hay mujeres que son usadas por el diablo para hacer caer a los hombres de Dios. Y es por esa rama donde los hacen caer. Lo que anda buscando esa muchacha o esa mujer es que usted, de varón o uno de varón, la complazca y le haga lo que el marido la ha dejado burlada. Hay que tener cuidado. David se expuso, vio que la muchacha salió, vio que se quitó la ropa, vio que se empezó a bañarse. Ahí era el momento de decir, esto no es conmigo, hay alguien mayor que me está viendo, yo me voy para adentro. No, se quedó ahí contemplando todo el panorama y la tentación lo cautivó, lo atrapó, y no solo ese momento, sino que lo hizo ir más lejos, y su pecado trajo terribles consecuencias. Mire la consecuencia que le vino. Juicio sobre la casa de David. 1. Muerte del hijo del adulterio. Dios perdonó el pecado de David, pero aún así causó la muerte del primer hijo de David y Betsabé. Dios sabe en su sabiduría ilimitada por qué no lo permitió vivir. Podemos argumentar que como era hijo del rey y prácticamente sería el primogénito del rey, tendría la opción al trono. Pero Dios no permitiría que un niño que era fruto de un adulterio tomase el trono de la casa de David. Mejor lo quitó. Y como era una criatura inocente, pues él no pidió venir en las condiciones en que venía, pues se lo llevó el Señor a su regazo. 2. Bueno, esta muerte causó dolor a David. Número 2. Amnón viola a su media hermana Tamar. Segundo de Samuel 3, segundo al 22. El pecado de adulterio de David fue muy mal ejemplo para sus hijos. Ellos siguieron sus pisadas y fueron guiados por la lujuria.
Amnón violó a Tamar, su media hermana. Como un acto de venganza, Absalón asesinó a Amnón, su hermano. El problema del pecado es que cuando tú eres un líder, cuando tú eres un hombre, una mujer usados por Dios, y si pecas abiertamente es como una bomba expansiva que rompe todo lo que está alrededor. No solamente destruye al pecador, sino a todos los que le rodean. Y esto fue lo que hizo David. David estaba demasiado alto. David estaba muy alto en la presencia de Dios. Y eso que él hizo, prácticamente hizo detonar una bomba y empezó a destruir sus hijos y empezó a destruir casi todo a tal grado que Absalón lo quiso matar. Número 3. La venganza de Absalón y su engaño. Segundo libro de Samuel 13:23 hasta el capítulo 15:6. Note cuando el pecado de Amnón fue parte de la cosecha de David, Natán le profetizó que esos sucesos surgirían por la semilla del adulterio de David. Increíble. Después Absalón lo anduvo buscando para matarlo. La casa de David, la familia de David, los hijos de David entraron bajo juicio porque las consecuencias del pecado son horribles. Pecar abiertamente es abrirle la puerta a Satán. Y Satanás no pide permiso. No solo va a destruirte a ti, sino que va a destruir a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a todo lo que está relacionado contigo. Te destruirá. Por eso es que no hay ni que hablar con él. No hay ni siquiera ni contemplar nada de él. Y yo le digo una cosa en esta mañana. Le pido en el nombre de Jesucristo, deje de mencionar a Satanás en los cultos cristianos. Mira, hay cultos en donde se menciona tanto a Satanás en ese púlpito. Por el amor de Dios, pareciese que fuese una pleitesía a lo que él hace. Para mí, ese debe de ser innombrable. Porque todo lo que él hace es destrucción. Entonces los creyentes no debemos ni de mencionarlo. Mire, si se tropieza alguien, que es el diablo. Si le dio gripe, es el diablo. No, hermano, saquemos ese nombre de nuestro vocabulario porque él es mata, roba y destruye. Y echa a perder todo lo santo y todo lo bueno. Y no hizo pecar a la tercera parte de los ángeles del cielo. Tome nota de ello. Aléjelo de su diario vivir, de sus pensamientos, de sus pláticas. Si alguien le llega vestido de santo y llega a hablarle mal del pastor, hablarle mal de la esposa del pastor, hablarle mal de los hijos del pastor, hablarle mal del diácono, de todo, de la ofrenda, del diezmo, de todo lo que se haga en la iglesia, échelo fuera. Ese no es hijo de Dios, ese es Satanás encarnado en esa persona. Y trae la semilla no del adulterio, sino la semilla del pecado, de la maldad, la murmura, la crítica. Si María y Aarón fueron, hermano, oiga, fueron castigados por la semilla de la murmura, del pecado de murmura. Entonces ese que llega caminando, que falda con pantalón, ese no es hijo de Dios, porque te llega a hablar mal del pastor, de la esposa del pastor. Oiga, la gente se queja. Quieren un pastor perfecto, quieren la esposa del pastor perfectos. Y le digo una cosa, si fuésemos perfectos, no aguantarían nuestra perfección. No nos aguantarían. Entonces siempre estarían las quejas y las murmuras, porque así es el hombre. Vamos a ver el juicio sobre el reino de David. Mire, ya abarcó la familia, ahora está abarcando el reino. Absalón roba el reino. Segundo de Samuel 15:17. Más tarde, Absalón pasó 4 años cultivando relaciones con la gente de Jerusalén. Su meta era robar los corazones y la lealtad a David. O sea, Satanás se apoderó de Absalón. Se apoderó de Absalón porque por la conducta de Absalón veo que era un hijo rebelde, reprimido. No podía hacer nada porque el papá lo tenía quieto.
pero se aprovechó de la coyuntura y la debilidad del papá y se rebeló contra él porque era un hijo reprimido, rebelde, reprimido. Su meta era boicotear el reino a David. Entonces dirigió una rebelión contra David, su padre, quien tuvo que huir de su propio palacio. Absalón entró cuando David salió, entonces cometió pecados sexuales con las esposas de David. Todo Israel supo de estos pecados, o sea, su casa fue manchada, su nombre fue manchado, su reputación fue manchado, todo se vino al suelo. Absalón es asesinado. David lamenta su muerte en 2 Samuel 18:1 al 19:8. David era un buen líder militar, organizó el ejército y detuvo la rebelión de Absalón, pero Joab asesinó a Absalón. En vez de regocijarse por su victoria, David lloró por su hijo perdido, porque en el fondo lo amaba, porque sabía que lo que estaba pasando había sido por su pecado. Debemos de entender que el pecado no es nada bueno, no trae nada bueno y hay que mantenerlo lejos, no alimentarlo, no le des de comer, no lo alimentes para que después no te destruya. Seguimos en avance. Últimos años de David. David echó una mirada al pasado y consideró su tiempo como rey. Él era hombre de guerra y había derramado sangre los primeros 7 años y medio en Hebrón. Fueron tiempos de guerra civil y preparación. Durante la siguiente década, David hizo a Jerusalén la capital y derrotó muchas naciones. Luego, en la tercera década, el pecado de David ocasionó muchos problemas. Él y su familia sufrieron por 10 años. Mire, 10 años de consecuencias, Dios mío, por un momento de placer. Y que no solo le bastó mandarla a llamar y tomarla. No, hombre, después planeó la muerte de Urías. Y que eso fue el problema que desbordó la situación. Eso fue el problema. Lo planeó y mandó al hombre al frente de la batalla y ahí tuvieron que matarlo. O sea, ahí él quería que muriera porque sabía que si él moría, Bexabé quedaba libre. O sea, era consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, por 10 años de consecuencias pasó la familia. Y pasó los últimos 10 años de su vida haciendo preparativos para la construcción del templo. Entonces, Dios le permitió paz para que pudiese dejar todo listo. Mira, Salomón, hijo, tú vas a terminar esto, aquí están los materiales, aquí está la gente que te va a ayudar. Pecado de David por contar sus hombres combatientes, el juicio de Dios y su misericordia. Tiempo después, David quiso saber qué tan fuerte había llegado a ser Israel. Mandó a Joab que contara a la gente. Joab objetó a su orden, pero David insistió. O sea, Joab le dijo, no, señor, no lo hagas. No es buena idea. De repente el Señor se va a molestar. Y David dijo, hazlo. Dios no estaba complacido con esto. La Biblia no dice por qué ese censo era malo. Tal vez iba a causar que David se enorgulleciera, es lo más seguro. O quizás iba a hacer que la gente se desviara de Dios. Algunos piensan que Dios estaba castigando a Israel por su rebelión con Absalón. El profeta Gad anunció el juicio de Dios que le dio a David a escoger entre 3 opciones para su castigo. El asunto del censo es que prácticamente le estaba robando la gloria a Dios. Porque Dios le había demostrado a David que estaba con él en todo momento. Y censar el ejército implicaría decir, bueno, tenemos tantos miles de soldados, 600,000 soldados a pie, tantos carros de batalla, tantos caballos de guerra, tenemos tantos arqueros, tantos lanceros,
tenemos infantería, tenemos esto, tenemos lo otro, nuestro poder es grande, por eso las naciones tiemblan contra nosotros. Prácticamente eso le estaba robando la gloria a Dios, porque el varón de guerra es Jehová. Y Dios iba delante de David, delante del ejército de Israel, y le dio muchas victorias. Entonces, en Dios descansaba el éxito militar, político y religioso de Israel y de, por supuesto, el rey David. Esto nos da un tremendo mensaje a nosotros. Y el mensaje es el siguiente: no son tus méritos, no son mis méritos, no es mi capacidad, no es su talento, no es su capacidad, es el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es esforzarnos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es rendir nuestras vidas, talentos y dones a los pies de Jesucristo, porque Él es quien pelea la batalla y Él es quien va delante de nosotros. Nuestra victoria radica en el poder de Jesucristo, porque Él venció la tumba, venció la cruz, venció al diablo, venció al pecado. Entonces, robarle la gloria a Dios y decir, wow, por mi sabiduría, wow, por mi esfuerzo, por mi talento, he forjado esta iglesia, he alcanzado este éxito. No, mi hermano, todo lo que tú alcances, ponlo a los pies de Cristo. Todo lo que a ti te digan, ponlo a los pies de Cristo. Bueno o malo, ponlo a los pies de Cristo. Porque lo único que hay en nosotros es gracia. Si Cristo nos quita la gracia, somos lo peor de este mundo. Nunca te robes la gloria de Dios. Nunca hagas alarde de tus capacidades. Nunca, hermano. Siempre dale la gloria a Dios. Y aunque te digan, el hermano es una gran eminencia, usted dígale, todo se lo debo al Señor. Todo se lo debo a Dios. A mí a veces me preguntan, ¿cómo hace, pastor, para enseñar tanto? No, no soy yo. Es Dios. Es Dios que nos da la fuerza. Es el Señor quien te da las habilidades, la capacidad. Es el Señor que abre el cielo sobre tu vida. Es el Señor que abre el mar en medio de ti. Es el Señor el que quita todo lo malo delante de ti para que tú puedas pasar. Avanzamos. De las tres opciones que el profeta le dio, David escogió una enfermedad o una plaga. Él creía que era más sabio confiar en la misericordia de Dios que en la misericordia de los enemigos de Israel. Durante ese tiempo de castigo, Dios le mandó a David construir un altar sobre la era de Arauna el Jebuseo. Entonces David compró el lugar y construyó un altar. Y cuando él ofreció un sacrificio a Dios, el Señor le contestó, el juicio se detuvo y la plaga dejó la nación, pero murieron miles de personas por causa del pecado de imprudencia de David. David hace los preparativos para que Salomón pueda construir el templo. Primer libro de las Crónicas, capítulo 22. David hizo grandes planes para construir el templo. Hizo un acuerdo con el rey de Tiro y los fenicios. De Tiro llevaron gran cantidad de material para el futuro templo. David almacenó todo para que Salomón lo usara. También organizó a los obreros de Israel y de otras naciones. David eligió un sitio para el templo. Puede haber sido sobre el monte Moria, donde Abraham fue para ofrecer a su hijo Isaac 1000 años antes. Primero de Crónicas 22:1. El monte Moria estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, Sión, pero Salomón lo incluyó como parte de su capital. Bueno, ahí está David preparando todo para la construcción del templo. Planos y todo le dejó. Vamos a ver el reinado de Salomón. Primer libro de los Reyes 1:11, 2 Crónicas. Gloria al Señor. Título, autor y fecha de primero y segundo de Reyes.
En el punto donde primero y segundo de Samuel terminan, primero y segundo de Reyes comienza. Estos 4 libros cubren la historia completa de los reyes, donde Saúl hasta Sedequías, desde Saúl hasta Sedequías. El último rey de Judá, usted puede ver ahí en su material, figura 4.15. Primero y segundo de Reyes cubren 400 años de esa historia, desde Salomón hasta el cautiverio de Babilonia. El primer libro de los Reyes solo cubre 120 años, 40 del reinado de Salomón y los siguientes 80 del reino dividido. Bueno, el cautiverio de Babilonia sucedió en la parte sur de Israel. Fue el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, los que fueron llevados al cautiverio. Y en ese tiempo era el rey Joacín, ¿verdad? El rey Joacín, descendiente de David, que estaba en el trono. También la parte norte de Israel había sido invadida por los asirios. Años antes habían sido invadidas las 10 tribus del norte. Al caso que el pecado de los reyes de Israel fue tan flagrante y tuvo consecuencias nacionales. Luego de que Salomón toma el reinado y los siguientes segundos 20 años de su reino, ya para el 40, los años, o sea, 40 años, la cosa se puso mal. Su pecado permitió que la nación se dividiera, se rasgara en dos. Primero y segundo de Reyes formaban juntos un libro en las escrituras hebreas. El último suceso escrito en segundo de Reyes es la liberación del rey Joaquín desde Babilonia en el 560 a.C. No sabemos quién escribió primero y segundo de Reyes, pero el autor probablemente terminó los libros aproximadamente entre los años 560 al 550. Dios lo guió para usar varias fuentes para su escrito. Bien, vamos a ver el propósito de estos libros. Primero y segundo de Reyes se escribieron para los judíos desterrados a Babilonia. Estos libros históricos les mostraron el punto de vista de Dios sobre la historia de los judíos. Los libros explican por qué el reino se dividió y por qué Israel y Judá fueron conquistados. Mire, Israel, la parte sur, Israel, la parte norte, y Judá, la parte sur. Los reyes desviaron de Dios al pueblo. Así que el autor evalúa a cada rey y resume, ¿verdad? Resume si cada rey era fiel o infiel al Señor. El objetivo de esta historia profética era para que los judíos en el cautiverio, o sea, en Babilonia, dejaran los ídolos y volvieran a Dios para siempre. O sea, a pesar de que estaban en el cautiverio, Dios no los olvidó. Dios no los olvidó y siempre les envió su palabra. Esto quiere decir que el hombre sin la palabra de Dios está perdido. El hombre fuera de la guianza de la palabra está perdido, hace cosas terribles. Pero cuando está bajo el gobierno de la palabra de Dios, camina como Dios quiere que camine. O sea, de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Aunque ellos estaban en el cautiverio, aunque Jeremías había dicho que 70 años de desolación venían y en el cautiverio serían 70 años, Dios les envió su palabra, les hizo ver su pecado, les hizo ver las causas por qué la nación se dividió en dos y les hizo ver la importancia de abandonar la idolatría, y también les estaba haciendo ver las consecuencias de vivir en idolatría aún en el cautiverio, ya que las cosas aún ahí serían terribles para el pueblo. Vamos avanzando. Salomón llega a ser rey. Paz y prosperidad. Estas dos palabras describen los años dorados del reinado de Salomón sobre Israel durante los primeros 20 años. Paz y prosperidad. Nunca ha habido una época como la que hubo en tiempos de Salomón.
Salomón cosechó el fruto de las victorias militares de David. David había unido a la nación, expandido sus fronteras y ganado el respeto de otras naciones. Salomón reinó por 40 años. Muchos eventos ocurrieron durante su reinado, pero debemos tener presente que la Biblia no siempre cuenta los sucesos en el orden en que sucedieron. La Biblia dice mucho sobre la construcción del templo, que tuvo lugar en los primeros 10 años del reinado de Salomón. Él completó la construcción de su gran palacio 13 años más tarde. Repito, estos fueron los tiempos más prósperos, exitosos, gloriosos de la nación de Israel. Era una potencia en la región. Israel ordenaba y las cosas se hacían. Israel tenía paz. Israel tenía conexión con todas las naciones vecinas. Israel tenía acceso al comercio de la región. Israel tenía poder económico, poder militar. Israel tenía una hegemonía política y militar en todo Medio Oriente. Prácticamente Israel estaba en la cúspide del poder gracias a las hazañas de David y a ese gran líder que, aunque pecó, se arrepintió de su pecado, se humilló y pidió el juicio de Dios conforme a su justicia. Vamos a ver a Salomón. Salomón prácticamente tomando ventaja sobre Adonías, otro de los hijos de David. ¿Quién sería el nuevo rey después de David? Adonías, otro de los hijos de David, trató de hacerse rey. Él tenía a Joab y a Abiatar el sacerdote apoyándolo. Pero Natán el profeta y la reina Betsabé le advirtieron a David sobre sus intenciones. Entonces David nombró a Salomón como el rey de Israel. Bueno, vemos aquí que el profeta Natán era pro David. O sea, a pesar que el profeta debía ser imparcial en estas cosas, amaba a David, amaba al rey. Y cuando se enteró del plan de asaltar el trono, el rey todavía estaba vivo, estaba bien anciano, estaba vivo, todavía gracias a Dios estaba consciente. Y Natán le dijo, mira, esto están tramando Abiatar, Joab y Adonías. Así es que nombra a Salomón rápido antes de que la cosa cambie. Entonces David nombró a Salomón como el rey de Israel. Cuando el sacerdote ungió a Salomón, todo el pueblo gritó, ¡viva el rey Salomón! Adonías y sus amigos oyeron la gritería y se fueron. Luego el rey David arregló una gran reunión pública con todos los líderes de Israel. Le dio a la gente que Dios había elegido, le dijo a la gente que Dios había elegido a Salomón como rey. Él sería quien construiría el templo. David les dio sus planos para el templo y les dijo que ellos eran responsables de ayudar a Salomón. David le dijo a Salomón que debía obedecer la ley de Moisés. Estaban claras las instrucciones. Estaba todo servido, estaba todo listo. Pero le dijo, no te olvides de obedecer a tu Dios. Salomón recibe sabiduría de Dios. Salomón era joven, quizás tenía 21 o 25 años cuando comenzó su reinado. Sabía que necesitaba sabiduría y cuando se la pidió a Dios, él prometió dársela abundantemente. El Señor también dijo que le daría al nuevo rey riqueza, honor y larga vida. Dios solo exigía que Salomón le obedeciera y caminara cerca de él como David lo había hecho. La gran sabiduría de Salomón sorprendió a todos. Su juicio en Primera Reyes 3, 16 al 28 es solo un ejemplo de esta sabiduría. La gente llegaba desde todas las naciones para escuchar sus sabios consejos. Bueno, creo que esta historia la hemos leído cuando aquellas mujeres estaban prácticamente peleando por el niño. Estaban durmiendo juntas. Una de ellas se recostó mucho sobre el bebé de ella y lo mató. Y luego se lo cambió a la otra. Y llegó el juicio ante el rey, la discusión, la polémica. Y el rey, bueno, dijo, tráigame una espada. Y dijo, vamos a partir el niño en dos, una mitad para cada una.
Entonces la madre del niño dijo, no, no lo mates, yo prefiero que se lo den a ella, pero por favor no lo mates. Entonces ahí se dio cuenta Salomón que la verdadera mamá era la que estaba cediendo prácticamente la custodia del niño. Esto era parte de lo que Dios le había dado. Y de esto podemos sacar una conclusión sencilla. Pidámosle a Dios cosas que le agraden a Él. Sabemos que Dios es bueno, y más que bueno, y todo el tiempo es bueno. Pero a veces nosotros pedimos cosas que no le agradan a Él, y por eso no llegan. Por eso no llegan. Lo que Salomón le pidió a Dios, la respuesta a la propuesta de Dios, propuesta que ningún hombre sobre la tierra ni en la historia de Israel se ha escuchado. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón le dijo, yo necesito sabiduría, yo necesito inteligencia para entrar y salir en medio de este pueblo, para gobernar este pueblo que es tan grande. Y tú me has puesto por rey sobre este pueblo, así que por favor ayúdame. No quiero ser un mal rey, no quiero cometer errores, necesito tu sabiduría. Y a Dios le agradó. ¿Cuántas veces hemos pedido cosas que no le agradan a Dios? ¿Y cuántas veces hemos ayunado pidiendo cosas que no le agradan a Dios? Entonces, recapitulemos y empecemos a decir, Señor, es tu voluntad. Señor, es tu voluntad que haga esto. Señor, es tu voluntad. Y veremos la respuesta infalible de Dios. Comercio y la prosperidad. El reino de Salomón creció aún más bajo su sabio gobierno. El rey mismo tomaba las decisiones finales. El primer libro de Reyes 4:1 al 6 enumera los líderes que Salomón nombró. Esta lista es mucho más larga que la lista dada durante el reinado de David. Estos líderes dividieron el país en 12 distritos con el propósito de cobrar los impuestos. Cada distrito estaba en la obligación de proveer la provisión de un mes para el gobierno. Salomón necesitaba grandes cantidades de alimento cada día, pues tenía que alimentar a un número cada vez mayor de su familia, a todos los que le servían y a los que lo visitaban. Salomón necesitaba cada día 150 sacos grandes de flor de harina. ¡Wow! Y 350 de harina. También requería de 10 bueyes gordos alimentados con grano, 20 bueyes alimentados con pasto, 100 ovejas más otros animales pequeños. Era un gasto enorme. Era un gobierno grande y era un gasto enorme. Vamos avanzando. Veamos el programa de construcción de Salomón. El templo en Jerusalén, el pueblo de Israel construyó el templo en Jerusalén. Este puede haber estado ubicado sobre el monte Moriah, donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. El templo de Salomón era 2 veces más del doble que el tamaño del tabernáculo. Muchos de los objetos en el templo estaban cubiertos con oro. Después de este templo, Israel nunca volvió a tener un edificio tan hermoso. El templo se complementó aproximadamente en el año 950. Se construyó durante el periodo de mayor crecimiento de Israel y cumplió el más grande deseo de David. El templo fue un lugar fijo en donde la gente podía adorar a Dios. Era súper diferente que el tabernáculo de reunión. El tabernáculo era algo individual, personal, mientras que el templo podía entrar el pueblo a gran parte de sus áreas y presenciar el culto y la adoración al Señor. Conforme fue la situación política, económica y social de Israel, así prestó las condiciones sociales necesarias para la construcción de la casa de Dios. Y según se cree, fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Templo que todavía Israel añora por construirlo y que déjeme decirle, tiene casi todo listo para elaborar este templo. Solo falta el lugar que actualmente está ocupado por la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita musulmana, que está ocupando o usurpando ese lugar donde se había construido el primer templo de Salomón, el segundo templo de Herodes y este tercer templo
que la nación de Israel quiere construir. Bueno, que Dios sea proveyendo las instancias necesarias para que el tercer templo Israel lo pueda construir. No sé si la iglesia estará aquí para cuando eso suceda. No sé si será después del arrebatamiento, pero lo único que sé es que el tercer templo va porque va. Este templo de Salomón permaneció hasta que Nabucodonosor lo destruyó en el 586. Después de 70 años, cuando la gente volvió del cautiverio en Babilonia, terminaron la construcción del segundo templo. Este es el templo de Zorobabel. Luego Herodes, bueno, cuando Zorobabel, el sacerdote, dirige la reconstrucción del templo en el primer grupo de judíos que retornan del exilio, aproximadamente 69 a 70 años, parece que el Señor les perdonó un año, fueron 69 años de cautiverio, entonces regresó un grupo de judíos y empezaron a reconstruir el templo, pero nada que ver con el templo de Salomón. Según cuenta la Biblia, los ancianos que habían visto la gloria del primer templo lloraban amargamente porque el segundo templo, o sea, la reconstrucción de Zorobabel, no llenaba las expectativas de la primera gloria del templo. Pero cuando Herodes toma el poder en Tierra Santa, construye un templo para los judíos, ese templo fue superior al de Salomón. Estaba leyendo unos artículos acerca de eso y Herodes fue, bueno, por eso le decían a Herodes la zorra. Era tan astuto ese hombre. Su pasión era construir, por eso le llaman Herodes el constructor. Construyó muchas cosas, muchos edificios prominentes en ese tiempo y que la historia lo registra. Pero, ¿qué hizo Herodes? Para tener en la mano a los judíos, contrató solo a los sacerdotes para construir el nuevo templo. ¿Por qué? Porque decían que solo manos consagradas podían construir el templo del Señor y no permitió que ningún gentil, que ningún romano, nadie pusiese mano en la construcción del templo. Él les proveyó todo, les ayudó con todo y los sacerdotes, todas las líneas sacerdotales, arónicas y no arónicas, trabajaron en la construcción del nuevo templo y fue un glorioso templo, mucho mejor que el de Salomón. Después, en el año 70, los romanos lo destruyeron. Desde ese tiempo, ¿por qué lo destruyeron los romanos en el año 70? Bueno, en el año 70 se armó la revolución judía. Esa revolución judía quiso sacudirse del imperio romano y fue tan grande la sedición, la revuelta, que Tito, el emperador, en el año 70, Vespasiano nombró a Tito. Vespasiano era el papá de Tito, Tito era el general romano, lo nombró a él para aplastar esa sedición y fue allí donde murieron más de 1 millón de judíos en esa revolución y los mismos judíos quemaron el templo. Los mismos judíos lo quemaron antes de que los romanos tomaran posesión de su riqueza. Ellos mismos lo quemaron. Entonces, por eso dice la historia que Roma destruyó el templo en el año 70. Bueno, en el siglo VII después de Cristo, los musulmanes construyeron un santuario en el mismo sitio. Este se conoce hoy como la cúpula de la roca o la cúpula de Al-Aqsa. Muchos judíos y musulmanes creen que la ubicación del domo o cúpula es el lugar más sagrado de la historia mundial. Aquí le voy a tirar unas imágenes. Ahí está. En la parte izquierda de su pantalla usted puede ver el templo de Salomón, ¿verdad? Y en la parte derecha de su pantalla puede ver la cúpula de la roca, la cúpula de oro, que se cree que dentro, bueno, algunas personas han filtrado imágenes, adentro hay una cúpula de cristal que está cubriendo la piedra donde Abraham iba a degollar a Isaac. Recuerde que los musulmanes son descendientes de Abraham. Son descendientes de Abraham por la línea de Ismael. Y ellos reclaman ese lugar
porque dicen que Ismael es el primogénito de Abraham y no Isaac, cuyos descendientes son los judíos. Entonces, ahí está el conflicto, ¿verdad? Pues qué desgracia que Sara le dijo a Abraham, amor, ahí está la criada Agar, tal vez del vientre de ella Dios te va a levantar la descendencia, allégate a ella para que nos dé el descendiente. Y mire, ni corto ni perezoso, don Abraham le quiso ayudar al Señor y cometió un hierro de orden nacional. Y hasta el día de hoy está ese problema. Y derribar esa cúpula, derribar esa mezquita, es provocar la tercera guerra mundial en cuestión de 24 horas. Entonces, solo Dios sabe cómo será quitado eso de ahí para que el tercer templo vuelva. Porque según Apocalipsis 11:1, versículos 1, 2 al 3, el tercer templo ya está. Según Apocalipsis, Juan lo ve, entonces ese tercer templo viene porque viene. No se sabe cómo, pero viene. Vamos avanzando. El palacio de Salomón. Bueno, después de construir el templo, Salomón edificó un palacio para él. Se tardó 13 años en contemplar la construcción. Este contenía las oficinas de gobierno, un área para la hija de Faraón y un lugar para él mismo. Bueno, el templo fue dedicado durante la fiesta de los tabernáculos. Los israelitas vinieron a Jerusalén para la adoración. Durante esta fiesta construyeron tabernáculos pequeños de ramas de árboles para vivir. Esta fiesta hizo que Israel recordara el tiempo cuando vivieron en el desierto. Vamos avanzando. Recuerde la dedicación del tabernáculo por los israelitas en el desierto en los días de Moisés. Una nube mostró la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Cuando el templo de Salomón se le dedicó a Dios, la gloria del Señor lo llenó. Esto mostró la bendición y la aprobación de Dios. Con Salomón como rey, la profecía de Moisés se había cumplido. Salomón jugó un papel importante durante esta celebración. Dirigió la gente en la adoración, oró y predicó. Bueno, Salomón era predicador. David era cantante, era músico, tocaba el arpa, danzaba. Y Salomón era predicador. Sus escritos, los proverbios, se cree que Cantar de los Cantares, unas secciones fueron escritas por él, algunos salmos, y vemos a Salomón como un predicador. Bueno, vamos avanzando. Las relaciones internacionales de Salomón. Bueno, naves en Esión-Geber. David amplió el país de Israel y se apoderó de numerosos recursos naturales. Para el fin del reino de David, Israel tuvo gran cantidad de minas de cobre y hierro. Esto hizo la nación poderosa en el negocio y el comercio. Con la ayuda de los fenicios, Salomón construyó buques para llevar este hierro y cobre a estas naciones. Sus buques fueron tan lejos como el suroeste de Arabia o el moderno Yemen y a Etiopía. Bueno, vemos prácticamente una expansión brutal de la cuestión comercial en tiempos de Salomón. Veamos el asunto de la reina de Saba. Probablemente el suroeste de Arabia viajó 2000 kilómetros, sus 1200 millas para ver a Salomón. Llegó para oír la sabiduría de Salomón. Imagínense, hermanos, 2000 kilómetros. Y hay hermanos que viven enfrente de la iglesia y les cuesta venir a la casa de Dios para oír el consejo de Dios, no el consejo del hombre, el consejo de Dios. El consejo de Dios que llega hasta lo profundo del alma. No pueden venir. Qué tremendo. Quedó asombrada y dijo que lo que le habían contado sobre su sabiduría no era ni la mitad de la realidad. Tal vez ella quiso también que su nación comerciara con Salomón. Los líderes de muchas naciones respetaban a Salomón. Los visitantes llegaban para oír su sabiduría en proverbios, canciones y discursos. Cuando los visitantes llegaban, llevaban regalos costosos. Bueno, esto era parte de la gloria. Bueno, seguimos viendo dinero y comercio. Los buques de Salomón llevaron metales a Etiopía, a Arabia, donde negociaba por oro, plata, marfil y monos. Israel también ganó riquezas comerciando especies con otros países. Los israelitas usaban camellos para llevar mercancías, para negociar con Arabia del Sur, Siria, Fenicia y Egipto.
Salomón y todo Israel llegaron a ser ricos como resultado de este comercio. Salomón fortaleció el ejército de Israel, consiguió caballos y carros de los heteos, y esto aumentó su fuerza militar. Su poderoso ejército le permitió controlar el comercio en toda la región. O sea, hubo resguardo militar a las caravanas de comerciantes. Vamos avanzando. Bueno, aquí es donde está la otra parte, la tortilla. Desobediencia y muerte de Salomón. El capítulo final de la vida de Salomón es muy triste. Él tuvo más riqueza y sabiduría que cualquier otro rey en la historia. Sin embargo, terminó su vida en fracaso y derrota. Salomón apartó su corazón de Dios, así como los israelitas hicieron en el desierto. Quebrantó el primer mandamiento por permitir la adoración a ídolos en Jerusalén. O sea, lo que no hizo su papá, lo hizo Salomón. Cuando el líder se desvía el rebaño, hermano. Se desvía el rebaño, y esto es bien delicado. Vamos a ver la idolatría y las esposas de don Salomón. Como otros reyes pecadores de su tiempo, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras y confirmó pactos con otros reyes por tomar a sus hijas como sus esposas. Tuvo 700 esposas. Dios mío, bendito. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, o sea, esposas secundarias. 1000 mujeres. 1000 mujeres. Prácticamente en Salomón había un fallo de fábrica. Había una desviación aberrada. Se da cuenta, amado hermano, que la ley no pudo hacer nada con el corazón de Salomón. Por eso era necesario que viniese el cristianismo. Porque el cristianismo nace desde adentro. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Dios gobierna tu vida y mi vida desde adentro del corazón. Y aquí es donde está el asunto. Este hombre tenía 1000 mujeres. Wow. Señor Jesús. Mejor no digo nada. Las concubinas en el Medio Oriente eran compradas, comerciadas o capturadas. Se casó con la hija de Faraón, primer delito, y con mujeres de Moab. Uy, Dios mío, mujeres paganas, gentiles. Si solo Ruth, la moabita, tuvo un problemón para ser parte de la cultura hebrea. Amón, Edom, Sidón y de la región que hoy se llama Turquía, los heteos. Salomón sabía que Dios le había advertido a los israelitas: no se casen con mujeres o personas de otras naciones. No, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Primero de Reyes 11:2. Violó. Cuando alguien viola la palabra de Dios, hermano, no le queda más remedio que aguantar. ¿Cómo podía este hombre mantener 1000 mujeres? ¿O cómo podía este hombre mantener las 700 esposas? Oh my God. Horrible, tremendo. Pero Salomón amó a estas mujeres impías y les permitió adorar ídolos en el. Les permitió, oiga, les permitió adorar ídolos en el templo de Dios. Cuando él envejeció, sus esposas aún le hicieron adorar a otros dioses. Salomón no siguió al Señor completamente como su padre David lo había hecho. Algunos de los templos que Salomón construyó para dioses falsos no se destruyeron hasta el tiempo de Josías. Estamos hablando de siglos después. Mire, eso fue 350 años más tarde. O sea, todavía perduraron. Hermano, estaba leyendo, bueno, esta clase la di en el 2014. En el 2014 di esta clase de Antiguo Testamento, pero lo impartí en otro material. No estaba usando Faith and Action que estamos usando ahorita. Fíjese que en ese material había otra información. Y es que decía que cuando Salomón envejeció, su cuerpo se enjutó. O sea,
su cuerpo se tuyó y se tuyó a una edad joven, a una edad corta. No era realmente hablar de 130 años, no. Según dicen, su cuerpo se hizo pequeño. O sea, prácticamente Dios castigó su cuerpo, porque a un viejo Salomón andaba perdido. A un viejo Salomón mantenía adulterio y fornicación con estas mujeres, porque la ley es la ley. Entonces, ¿cómo el hombre de Dios, por un pequeño descuido, por algo que no entrega, por un área que tiene que no entrega, le puede dañar toda su vida y su ministerio? Qué pena por Salomón, porque murió, bueno, llegamos a la parte final, porque murió así. El juicio y los enemigos. El profeta Ahías le advirtió a Salomón que Dios dividiría el reino a causa de su desobediencia. Pero por amor a David, ese juicio no sucedería hasta que Salomón muriera. Aún así, antes de su muerte, Salomón vio a los enemigos comenzar a surgir. El rey Hadad de Edom comenzó sus amenazas y el rey Rezón de Damasco se fortaleció cada vez más. El profeta Ahías le dio a Jeroboam 10 trozos de su túnica, indicándole con esto que el Señor rompería el reinado de manos de Salomón y le entregaría 10 tribus a él. Esos serían las 10 tribus del reino del norte, cuya capital sería Samaria. De esta manera, Salomón comenzó a ver la rebelión en su nación y otros lugares cercanos. El juicio de Dios siempre viene a los que le desobedecen. Sea aquí, sea en la China, sea en Japón, sea en Estados Unidos, donde vaya, si la va a pagar, la va a pagar. Y de Dios nadie se escapa. Las otras dos tribus formaron parte del reino del sur. Una de ellas fue Judá y la otra fue, creo que la tribu de Benjamín. Bueno, en la próxima clase, ya terminamos, la próxima clase es el reinado de Judá. Ok, entonces el reinado de Judá, ahí vamos a hablar de eso. Bien, entonces aquí terminamos la clase de hoy. Terminamos la clase de hoy. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla, amado hermano. Una opinión, ya fue publicado el examen, así que tiene su tiempo. Pastor, sí, hermano. Según lo que estamos estudiando sobre Salomón, ¿cuál fue el final de Salomón espiritualmente delante de Dios? Ok. Bueno, según dicen, ¿verdad?, algunos historiadores, que prácticamente Salomón muere en pecado. Prácticamente Salomón murió en pecado, o sea, su vejez, su pecado lo atrapó tanto, las mujeres impías lo atraparon tanto que él no, según se dice, no tuvo opción, ¿verdad? No es así como David, que corrigió, ¿verdad? Y murió en paz, murió con el perdón de Dios. No, este señor, muchos dicen que se cree, murió en idolatría, en desobediencia, y por usted ya sabe, se perdió, ¿verdad? Qué tristeza, qué tristeza. Podemos estar tan alto, pero si nos descuidamos, hermanos, por eso Jesús le dijo a aquellos que volvieron, les dijo, es que mandó a los 70 a predicar de dos en dos y venían felices. Y él respondió, vi descender a Satanás, dijo, como un rayo desde el cielo. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero, no por esas cosas. Entonces nosotros no podemos descuidarnos, porque así como subimos, si nos descuidamos arriba, así podemos caer de un solo hasta el suelo y nuestra caída puede ser para siempre. Porque nadie puede garantizar, hoy peco, mañana me voy a reconciliar, voy a hacer 3 ayunitos y ya estoy bien con Dios. No, usted no sabe si Dios lo perdonó. Usted no sabe. Entonces es mejor permanecer a donde Dios nos tiene. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Dios le bendiga, pastor. Amén. Yo pienso, verdad, que como hijos de Dios, Dios nos dio una conciencia. Amén. Y nos dio el conocimiento, ¿verdad? Bueno, en mi caso, yo soy, bueno, vengo de una familia cristiana
pero en el caminar de Cristo, yo tengo como aproximadamente, bueno, enfocándome 2 a 3 2 años por ahí. Y usted, cuando usted viene de un mundo donde usted disfrutó y todo, y cuando usted viene a los pies de Cristo, Satanás no va a querer conducir nuevamente a ese mundo pecaminoso. Pero en mí me ha pasado que yo siento el temor, o sea, cuando al inicio, ahora ya no me pasa porque ahora yo tengo temor, o sea, digo yo, si yo vuelvo al mundo, yo voy a perder todo lo que he logrado, todo lo que he ganado, lo que el Señor me ha entregado, porque en mi caso a mí el Señor me entregó un matrimonio, me entregó, o sea, venía de un mundo donde yo fui lastimada, golpeada y el Señor me honró con un matrimonio. Amén. Me honró con una boda y todo eso. Entonces, cuando digo yo voy a volver en medio de tribulaciones, Satanás a usted lo quiere inducir a que usted vuelva a ese mundo pecaminoso, a que usted vuelva a hacer lo malo. Pero cuando usted porta el Espíritu Santo lo redarguye a usted y le dice que si usted comete pecado va a perder todo. A mí me ha pasado, a mí me ha redarguido el Espíritu Santo en que si yo vuelvo al mundo antiguo, al pecado, yo voy a perder lo que el Señor me entregó, lo que me entregó una familia, me entregó un esposo. Entonces yo siento que como hijos de Dios tenemos una conciencia y sobre todo tenemos al Espíritu Santo que Él nos hace entender de que si nosotros volvemos al pasado, al mundo, nos va a ir mal. Pues en mi caso yo lo siento así y yo, créame que me atemorizo y digo, mejor aunque de arrastras, pero yo sigo. Porque si yo vuelvo a aquel mundo, Satanás me va a hartar lo que el Señor me ha entregado, ¿verdad? Yo pienso que como hijos de Dios tenemos que tener eso en mente, que tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos redarguye a no querer caer en el pecado. Bueno, pienso yo así, ¿verdad? Así es, hermano. Hay que tener cuidado. Nosotros tenemos que cuidar nuestras vidas y el enemigo es astuto. Él nunca va a llegar así abiertamente. Siempre llegará de forma seductiva, de forma inofensiva, pero sus intenciones son horribles, ¿verdad? Bien, el jueves tenemos visita, ¿verdad? Vamos a ver las otras lecciones. Creo que tenemos 2 lecciones pendientes. Una lección de crecimiento espiritual, la del 7 de abril y la que corresponde al 14 de abril. Entonces las vamos a ver por junto con la ayuda de Dios. Y como ya dije, el examen está allí. El examen está allí y le doy chance hasta el jueves para que lo conteste. Si no tuvo mucho chance o mucho tiempo para aprenderse la guía, le doy chance hasta el jueves para que lo responda, ¿verdad? Recuerde que solo puede responder una vez. Bien, vamos a orar, hermanos, para despedirnos porque tengo que subir el video y eso me toma un poquito de tiempo. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos las gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por lo bueno que tú eres. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos. Señor, ruego por la vida de mis hermanos. Ruego que tú les ayudes, les des sabiduría y entendimiento. Te pido, Padre Santo, que los guardes en todo y que prospere sus vidas. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, nos vemos el jueves con la ayuda de Dios. Hasta pronto.